Buenas tardes, queridos radioescuchas, son las 3 de la tarde y estamos aquí de nuevo hoy martes en Mexiquense Radio, ¿sí? En el programa que estamos presentando. Yo soy la conductora María de la Asunción García Samper y bueno, el programa es cultural y se llama Patrimonio de los pueblos hídricos originarios de la Cuenca de México. Bueno, el tema que vamos a presentar ahorita va a ser el Día de Muertos, las fiestas de Día de Muertos, ¿sí? Que son tan importantes, pero también vamos a tocar algunas leyendas que se originan aquí en la Sierra de Guadalupe y en los pueblos hídricos originarios como Tulpetlac, nuestro querido Tulpetlac, San Pedro Jalostó, Santa Clara Coatitla, las dos Chiconautlas. También es un pueblo San Isidro Tlautenco. Y bueno, pedimos, ¿sí?, que se reconozcan como pueblos a San Juan Acalhuacán y también estos sitios, ¿sí?, para que podamos ser más de 9 pueblos, serían 11 pueblos realmente los originarios de la cabecera de San Cristóbal de Ecatepec. Bueno, vamos a empezar, sí, queridos, tenemos aquí a Alejandro, ¿sí?, y Abril. ¿Sí? Hola, hola. ¿Sí? Ellos son de aquí de la radio, ¿sí? Y vamos a conducir el programa, vamos a hablar sobre el Día de Muertos, la cultura, pero ellos también van a estar interactuando en este programa. ¿Por qué? Porque es muy interesante, alguna vez traeremos a algunos invitados, ¿no? Pero yo creo que es muy importante que como nuestro querido programa pasado, ¿sí?, se enriquece más con la presencia de los jóvenes, ¿sí? En este sentido, pues nos vamos a hablar de Ecatepec, de la cultura de Ecatepec. Ecatepec es un pueblo originario que hoy es cabecera municipal, ¿sí?, que viene desde hace muchísimos siglos. Nos estamos yendo a 15,000 años antes de Cristo. Hay evidencias, ¿sí?, como, bueno, el mamut y la presencia humana. Encontramos ahí en la Sierra de Guadalupe el grabado en tierra blanca de un mamut que encontramos, la que era entonces la cronista de Tulpetlac, ¿sí?, y también yo, ¿sí?, que andábamos por allá y encontramos esta piedra grabada. Desgraciadamente, quién sabe qué pasó con ella, sí, por los nuevos asentamientos desapareció, pero era un mamut grabado. También encontramos en Chiconautla, allá arriba, encontramos la piedra de la Meona con un círculo rojo, ¿sí?, una pintura del Paleolítico. Les estoy hablando de 15,000, 16,000 años antes de Cristo. Fíjense hasta dónde viene la presencia del hombre, porque si encontramos grabados de esa época y pintura, ¿verdad, compañeros? Claro, pues quiere decir que está que presente. Sí, ellos, no eran asentamientos fijos, pero ellos vivían en cuevas y vivían también en abrigos. Ahí también dejaron su impronta, su huella. Vamos a ver, ¿por qué estoy hablando de esta parte histórica de hace 15,000 años? Simplemente porque vamos a hablar de un tema muy importante, que es el Día de Muertos. En aquella época también había un culto, ¿sí?, un culto a los muertos, el entierro de sus difuntos, y también se creía en el ánima que se trasladaba a un lugar fuera de la tierra, ¿sí?, de nuestra Tonantzin-Tlali Cuautlicue, de nuestra madrecita tierra. De ahí, sí, se han encontrado hallazgos en otros lugares de lo que se ha llamado Mesoamérica o de la Cuenca de México, este tipo de entierros, o por ejemplo el de Tepexpan, es un entierro forzado, se dice que era el hombre de Tepexpan, pero realmente es la mujer de Tepexpan, ¿sí?, asociado a restos de un mamut. Ahí ya hay una impronta, ahí ya hay una huella, ¿sí?, de la casa del mamut. Fíjense, y Tepexpan está muy cerca de Ecatepec, de nuestro querido Ecatepec. Y bueno, se encontraron otros 2 mamuts, ¿sí?, uno que está en la casa de Morelos y otra que está en la Magdalena Huizachitlán, allá en Coacalco. Hablo de todas estas improntas porque incluso en Tulpetlac y en Santa Clara Coatitla
se encontraron también restos de mamut y en las dos chiconautas. Casi todas las orillas de la cuenca de México hacia el lago de Texcoco, el lago de de San Cristóbal, ¿sí? Se han encontrado hallazgos de huesos de mamut. Es muy, muy rica la información. Vamos a la época del preclásico, es más o menos 100 años, de 100 años antes de Cristo a 3000 años antes de Cristo, y el preclásico nos va a marcar ya asentamientos, ¿sí? Asentamientos ya de pequeñas aldeas, y ahí cerca precisamente de Usolier habla de una aldea que él encontró, ¿sí? Ahí donde está cerca de la barranca de Mejeca. Ahí encontró entierros bajo lo que eran seguramente las cocinas de las casas habitacionales, porque era una costumbre, ¿no? Entonces se da ya un culto, un respeto a nuestros antepasados, a nuestros tatas, y se han encontrado también asociados algunas ollas, algunos instrumentos de obsidiana que nos hablan que a nuestros antepasados los enterraban con una serie de vasijas llenas de comida probablemente para su viaje, ¿sí? Su viaje en el más allá. Qué interesante que desde ahí, sí, y asociado con la cueva de los Tecotines y una serie de hallazgos arqueológicos que hay en el Ejecal, increíble, compañeros. Y también, como ven, ahí en las Venitas, una serie de plataformas, ahí había un juego de pelota que pues, ya se lo llevaron, ¿sí? Pero qué interesante toda la arqueología que nos está hablando que el hombre está ahí presente, pero que también hay un culto a la tierra y un culto a la muerte, ¿sí? A nuestros antepasados, nuestros tatas, nuestros ancianos. De ahí, bueno, viene el clásico, que también con una serie de improntas o huellas que nos dejaron, ¿sí? En toda la Sierra de Guadalupe, en el cerro de Chiconautla, pero también en el valle, en todos los pueblos se encontró la presencia teotihuacana. Y fíjense qué interesante, ahí bajo la capilla, ¿sí? De Santa Águeda. ¿Y por qué digo capilla de Santa Águeda, queridos compañeros? ¿Sí? Porque la capilla de Santa Águeda está marcado en un plano de 1570 y tantos, ¿sí? Del Archivo General de la Nación, donde ubica la capilla que se llama hoy de San Juan, ¿sí? Como la capilla de Santa Águeda. No hablamos sin documentos, ¿verdad? Hablamos sobre argumentos y documentos que están en el AGN y son planos del siglo XVI, ¿sí? Esa capilla era la de Santa Águeda. Yo no miento, o sea, yo no invento. ¿Por qué? Porque ya hay gente que lo ha mencionado, ¿sí? Y gente que la ubican como la capilla de Santa Águeda. Qué interesante. Entonces, ahí, ¿qué había? Juan Rojas, el arqueólogo, ¿sí? Encontró una estructura, ¿sí? Prehispánica y a los alrededores entierros de mujeres, que son mujeres muertas en parto. Probablemente es un culto a lo femenino, por eso ubicaron esa capilla como la de Santa Águeda a un sincretismo entre una deidad, ¿sí? Prehispánica y como las mujeres muertas en el parto, ¿sí? Que son las ciguateteos, con Santa Águeda. Ahí el manejo de la impronta religiosa, ¿sí? Pero qué interesante, es un culto también, un culto a la muerte, un culto a lo desconocido, un culto a nuestras mujeres, ¿sí? Que las ciguateteos, que son las que van a acompañar el sol, ¿sí? Y tenemos esa impronta también en toda la Sierra de Guadalupe, ¿sí? Bueno, ¿por qué estamos hablando? Porque la tradición, ¿sí? De la ciguateteo deben ser retomadas, ¿sí? Son aquellas, representa también a Chicomecoal, o representa también el principio agrícola, ¿sí? Hay unos petrograbados que pronto saldrán en el libro del arqueólogo Víctor Arribalzágar,
y de María de la Asunción García Samper, ¿sí? Un libro sobre la arqueología de la Sierra de Guadalupe. Ya está, ya va a entrar a talleres y pronto estará en las manos de todos, ¿sí? Los sitios arqueológicos, ¿sí? Que nos hablan también de ese misticismo, de esa filosofía prehispánica de estos pueblos que nos heredaron después la fiesta, la fantástica fiesta de los muertos, de una manera maravillosa. Sí, claro. ¿Sabes tú qué es? O sea, nosotros los mexicanos nos reímos de la muerte. ¿Tú qué piensas, Alejandro? Por ejemplo, en la muerte, usted ya mencionaba también parte de lo que es la historia de esta festividad. Claro. Esta festividad que también al pasar del tiempo se ha ido combinando con otras festividades, no solo de América, sino también de otras naciones. Claro. Y ahí es cuando también podemos hablar sobre cómo va evolucionando no solo la tradición mexicana y los elementos que en ella se ven marcados. Por ejemplo, podemos hablar también usted hablaba sobre las vasijas con alimentos. Sí. Esas vasijas con alimentos que posteriormente se volvieron una ofrenda o un altar. Exacto. Es importante mencionar cómo se han ido evolucionando esta parte de la ofrenda en general que se le brinda a los muertos, a nuestros muertos. Claro. Y para las personas que digan que realmente esta tradición viene de España cuando conquistan, eso es completamente mentira, porque aquí en América, aquí especialmente en México, es cuando muchas culturas tienen ya un culto a la muerte, una celebración específica y la mayoría de veces, ¿cómo decirlo? Entre todos los pueblos, entre todas las culturas, se coincidía en las fechas. Claro. Entonces ya se marca un movimiento y una celebración a nivel nacional. Exacto. Por ejemplo, ¿qué nos puede decir usted sobre aquí Ecatepec, el desarrollo en general del Valle de México, de esta celebración? Bueno, existen muchos mitos y muchas leyendas, ¿no? Pero sabemos que en la época prehispánica, sí, o sea, los españoles trajeron un altar de muertos muy sencillo, ¿sí? Sin chiste, como es todo lo que viene de fuera, ¿sí? Donde ponían un mantel blanco, un vasito de agua, una imagen religiosa y flores. Nosotros, sí, los mexicanos, en toda lo que es Mesoamérica, todos los pueblos, traemos precisamente ese sentir, esa fiesta, porque para nosotros la muerte no es como lo toman todos los pueblos. Claro. Para nosotros la muerte es una fiesta, porque sabemos que hay una trascendencia, ¿sí? Entonces, en ese sentido, qué interesante, ¿sí? Que el papel picado no es un invento europeo, es un invento de aquí, ¿sí? El poner las flores de cempasúchil, pues es una flor que no es nada más de un color, es amarillo, morado, o sea, hay una gran cantidad de colores, ¿sí? Porque el color es la expresión de nuestros pueblos mesoamericanos. Claro. Es la alegría, es la fiesta, ¿sí? Se pone también la fruta, ¿sí? El pan de muerto en aquella época no existía, ya fue un sincretismo, ¿sí? Y en España existía una cosa que se llamaba los huesitos, ¿no? Era un pan dulce, eran huesitos. Aquí se convierte en el famoso pan de muerto, ¿sí? Ya con otras características y realmente riquísimo, ¿sí? Nosotros tenemos también que el guajolote, el totol, ¿sí? El guajolote en mole, porque aquí fue el invento del mole. A lo mejor era con una serie de chiles, no el mole como ahorita lo conocemos, ¿no? Claro. Pero bueno, existía el mole, existía la fruta y existía también el cacao, ¿sí? Existía también el sahumador, ¿sí? Y existía una serie de cuestiones tan interesantes del culto a los muertos. Y eso de que se les pone el camino de flores, hecho de flores, bueno, todavía se sigue realizando en todos los pueblos de Ecatepec, ¿sí? Claro. Qué interesante, ustedes lo saben. El simbolismo que posteriormente se le dio, por ejemplo, usted también ya hablaba sobre el agua, ¿no? Claro. Que fue una de las partes que trajeron los españoles, claro. Que posteriormente se definió como la pureza, realmente, sí. Simbolizaba la pureza. Claro. Posteriormente también, ya también mencionaba,
la cuestión de los alimentos que en vida al difunto le gustaba consumir. Claro. Y un elemento importante y que me pareció muy interesante cuando lo investigué era sobre las calaveras. Sí. Por ejemplo, las calaveras tienen origen en México. Claro. Y posteriormente, en el avance de la historia, pues ya se fueron haciendo de otros materiales, no cráneos humanos, de algunos sacrificios como tributo a la muerte, claro, sino también como dulces, como el azúcar, como el chocolate, como el amaranto, las distintas formas que se le fueron dando. ¿Qué nos puede hablar usted sobre las transformaciones de estas? Mira, sobre todo quiero decirte que las calaveras las hacían de amaranto, amaranto y miel, ¿sí? Que era lo que existía en aquel tiempo, ¿sí? Y les ponían colores en los ojos, ¿sí? Negro de papel, ¿sí? Porque el papel de amate era muy usado por nuestros pueblos hispánicos, además que conocían diferentes colores y con eso hicieron sus códices. El Amoxtli es un libro, ¿sí? Que viene desde la época prehispánica y que tiene, si tú ves los Amoxtlis indígenas, son bellísimos, tienen unos colores increíbles, ¿sí? Y ahí viene el culto a la muerte, y ahí viene también lo que tú me estás hablando, ¿sí? De cómo era en Ecatepec esta fiesta tradicional, ¿sí? Bueno, sabemos que cuando viene el sincretismo, ¿sí? De la Iglesia Católica con la filosofía, yo le llamo la filosofía de nuestros pueblos, ¿no? No voy a hablar nada más de los nahuas o los chichimecas o de los otomispames, vamos a hablar en realidad porque Ecatepec es una argamasa de varios pueblos. Por ejemplo, las dos chiconautas, San Isidro Tlautenco, son grupos sobre todo pames otomianos, ¿sí? Chichimecas. Aquí en lo que es el centro, Santa María, Tupetlac, Santa Clara Cuatitla y San Pedro Jalustó, ¿sí? Son pueblos nahuas, ¿sí? Nahuas otomís, ¿sí? También de origen chichimeca, claro, pero hay cierta división de estos pueblos. Qué interesante, ¿sí? Que aún, por ejemplo, si nosotros nos vamos al pueblo de Tupetla, en la actualidad se hacen unos festejos increíbles sobre el Día de Muertos. Claro. Y no nada más hablo de eso, hablo del pueblo de ustedes, chicos, Coacalco, en la Magdalena Huizachutlán, en la misma cabecera municipal, ¿sí? Y se tiene, ¿sí? Esas fiestas tradicionales. Ahorita hay precisamente el día 1 y 2, una festividad tremenda en ahí en la Magdalena Huizachutlán, que los invito a que vayan, pero no se olviden que también nuestro querido Ecatepec, los que somos de Ecatepec, ¿sí? También tenemos esas tradiciones tan importantes que hay que seguir rescatando y hay que seguir reproduciéndolas. Por ejemplo, hay una amiga mía, una gran amiga mía, ¿sí? Que se llama Elvia, ¿sí? Elvia es una artista, igual que pinta, que hace papel maché, hace verdaderas joyas, ¿sí? Del arte que evocan precisamente esta tradición del Día de Muertos, ¿sí? Y que, bueno, ha hecho trabajos muy importantes y que yo los invito pronto, quiero que vayan y a lo mejor pueden tomar un video, lo que ustedes quieran, ¿sí? Aquí mismo en Ecatepec vamos a montar una exposición, ¿sí? De Día de Muertos, ¿sí? Con el trabajo y la obra de esta gran artista. Ella se llama Elvia Martínez Contreras, ¿sí? Yo quiero, sí, también pues aprovechar esto, porque quiero saludar a mis compañeros del patronato Amigos de Tec, Asociación Civil. Estamos trabajando fuertemente por la cultura, ¿sí? Y es un rescate precisamente de esto que estamos ahorita hablando. Y bueno, ¿qué es lo que ha aportado Ecatepec? Bueno, Ecatepec en su comida tradicional ha aportado una gran riqueza de platillos que tienen que ver con la tradición de Día de Muertos, ¿no? Y dulces y no sé, una serie de cosas que actualmente lo vamos a ver, integrar el camote, las frutas, o sea, el caminito que lleva a los muertos hacia el altar, ¿sí? Porque se supone que vienen
los pequeñitos, el día 30, los neonatos, ¿no? El día 1, los niños pequeños, y el día 2, ya los adultos. Claro. ¿Sí? Existe una serie de tradiciones, existe una serie de leyendas, ¿sí? Que las familias se juntan para hablar sobre esas leyendas en cada uno de los pueblos. Es muy interesante que ustedes jóvenes, ¿sí? Que tienen esa trayectoria cultural, que de alguna manera vayan y conozcan y rescaten estas tradiciones de nuestros pueblos, ¿sí? Yo nada más del municipio de Ecatepec, estamos en Ecatepec, pero el periódico Mexiquense, Mexiquense Radio, va mucho más allá del área de Ecatepec, va hasta Naucalpan y va a otros municipios, ¿no? Yeah. Y que invitamos a todos, ¿sí? Que nos están viendo, ¿sí? Que nos están escuchando, que sepan que este es uno de los mejores, o más bien, es el mejor periódico, ¿sí? Y radio que se tenga aquí en el municipio de Ecatepec. Y que no nada más es un programa cultural, sino que también tiene programas, diferentes programas, y que incluso van a hacer una serie de entrevistas pronto a arqueólogos y a otros investigadores de universidades, biólogos, ¿no? Que les hablen sobre la ecología y la biótica de aquí, de esta región. Claro, ¿no? Pero bueno, eso se los dejo a ustedes, jóvenes. Yo me limito a proyectar la historia y la arqueología, ¿sí? Y las tradiciones de Ecatepec. Junto con ustedes, gracias por que formamos este programa. Gracias, ingeniero Padrón, por habernos abierto las puertas. Bueno, entonces, seguimos, ¿sí? Yo quisiera que nuestra amiga nos hable un poquito sobre la tradición de Día de Muertos, o sea, de leyendas y mitos. Claro, hay una leyenda que me gusta mucho, que me la han contado, ya sea mis abuelos, es la del charro negro. Generalmente se conoce como un hombre hermoso montado en un caballo con su traje negro de charro muy muy llamativo, con su sombrero respectivo y con unas botas relucientes muy características de un charro. Entonces se le conoce como el demonio o como el diablo que va por las noches repartiendo oro. Pero ¿cómo es que se originó el charro negro? El charro negro, nuestro principal personaje, era de un pueblo de México, desconozco de dónde, pero puedo decirles que era muy humilde. Venía de una familia humilde, de bajos recursos, y más que nada, él quería siempre llamar la atención con sus trajes. Él para conseguir un traje bonito, ropa llamativa, él ahorraba dinero que conseguía para comer, para comprarse ropa. Y así pasó el tiempo y él se desesperó de pasar el hambre, y posteriormente sus padres murieron, y esto se tuvo como consecuencia en él que una desesperación, porque se limitaron más los recursos, y esto lo llevó a pactar con el diablo. Entonces, quién sabe cómo lo hizo, pero logró entablar una conexión con el más allá, que es con el diablo, y estos dos hablan y dicen que si él quiere riqueza, dinero, oro, debe de entregarle su alma. Y así este joven le acepta el trato, y continuamente el diablo le da dinero suficiente como para no poder gastárselo en 2 vidas. Entonces el charro, ya muy bañado en su avaricia de dinero y oro, ya muy hartado de gastárselo todo en mujeres, en trajes hermosos,
en bebidas alcohólicas, va y se sube a su caballo con el dinero y se va por la noche. Entonces, por la noche el diablo va y lo busca porque le dice, oye, me debes tu alma. Y el charro negro dice, se lo niega, o sea, estaba tan espantado que se lo niega y no le quiere entregar su alma. Entonces el diablo le dice, como eres cobarde y yo trataba de decirte que te iba a quitar tu alma cuando murieras, ahora te la quitaré ahora mismo. Entonces, antes de que reaccionara su caballo, antes de alzar de hacer algún movimiento y que el charro hiciera algo, el diablo los rodeó con fuego y posteriormente hizo que pactó con ellos, digamos que pactó, no sé cómo decirlo, un tratado, Sí. Para que... Un contrato. Un contrato para que el diablo fuera a... Bueno, le encargara al charro desde las tinieblas que fuera a recoger a los que le debía algún favor. Entonces, la leyenda cuenta que sí, el charro daba dinero a los que encontraba por la noche, pero eran a los que le debían al demonio favores. Entonces, si aceptaban el oro, el charro se los llevaba y a cambio de eso el diablo le dijo al charro que le iba a cambiar de lugar por los otros Que aceptaron el trato. Ajá, los que aceptaban el trato. Pues así es como se continúa transmitiendo la leyenda. Sí. Quiero comentarles que la leyenda del charro negro se da en todos los pueblos de México. Sí, claro. E incluso Tulpetlac tiene su propia versión del charro negro, ¿sí? Y en Coacalco existe por allá una cueva que se llama la Cueva del Diablo, ¿sí? Y todo lo mismo que tú comentas es exactamente lo que se habla sobre esa leyenda, pero se dice que ahí en esa cueva del diablo, que es un poquito profunda, ahí había un ejecal, que es cual en piedra labrada. Te estoy hablando del siglo XIX, principios, incluso que los militares la trasladaron a otro sitio, no sé a dónde, la quitaron de ahí, y que precisamente el diablo, el charro negro, era el hacendado, ¿sí?, de una hacienda grande que había en Coacalco. En Tulpetlac también se maneja la misma versión, ¿sí?, con algunas modificaciones, pero es una leyenda muy profunda junto con el de La Llorona, ¿sí? Claro. También hay otra leyenda muy interesante. Ya se acerca también la cuestión de la Virgen de Guadalupe en diciembre, y se dice que en las puertas de la Virgen, ¿sí?, las que están todavía en pie, ahí en el Albarradón, ahí en cierta, o sea, cuando venían las grandes tormentas y las aguas de Acalhuacán, o sea, del lago, de Zumpango, destruían la famosa, las famosas compuertas de parte del Albarradón. Llegó por ahí un indígena de Santo Tomás Chiconautla, que se llamaba Juan Diego. Por las versiones sabemos que aquí había un gobernador más o menos en esa época, ahí en Santa María Chiconautla, que se llamaba Juan Diego, ¿no? Y dicen que llegó porque estaba de pronto, o sea, quería él hacer algo para detener que no se destruyese el Albarradón, porque iba a inundar, a negar tanto México Tenochtitlán como México Tlatelolco, como también a los pueblos ribereños, y uno de los pueblos ribereños era Santa María y Santo Tomás. ¿Qué fue lo que pasó? Dicen que se le apareció una doncella, ¿sí?, que dicen después que era la Virgen de Guadalupe, ¿sí?, y que ahí, sí, le dijo que
que él pusiera sus manos en las bardas, ¿sí? Para contener que se derrumbase y se destruyese el Albarradón y hubiese esa catástrofe tan tremenda. Esta persona hizo lo que le mandó la Virgen, ¿sí? O sea, la doncella no habla de la Virgen, ¿sí? Y desapareció, y de esa manera se contuvo y no se destruyó el Albarradón. Eso no lo cuento yo, eso no lo cuenta la gente eso está escrito en documentos sobre Santa María Chiconautla en el siglo XVI, y eso se puede encontrar en el Archivo General de la Nación. Es un hecho histórico que se convirtió en algo como un mito y que se maneja. Igual de la piedra meona allá en el cerro de Chiconautla, ¿sí? Se dice que ahí también se apareció a esta misma persona, antes de contener las aguas en el Albarradón, se le apareció también una doncella que le dijo: vete al Albarradón y contén, ¿sí? Contén las aguas de esta manera. Qué interesante, porque eso no es una versión que venga en documentos, pero hay un documento muy importante que debemos los antropólogos, los que hacemos historia, ¿sí? Tomar en cuenta, ¿sí? Que es la tradición oral. La tradición de nuestros tatas, nuestros abuelos, ¿sí? De una generación a otra, y que llega a nosotros. Ese es un documento que también tenemos que utilizar, y qué casualidad, ¿verdad? Porque se habla de aquello y que tiene mucha relación con el documento que sí, existe ahí en el Archivo General de la Nación. Entonces son cosas que se convierten en mito. También, queridos amigos, hay un mito también ahí en lo que es ahorita el Puente de Fierro, ¿sí? Que ojalá le quiten todo eso que tienen y lo rescaten, ¿sí? Ahí, bueno, se dice, bueno, quiero comentarles, una vez voy a aprovechar, ese Puente de Fierro, niegan que lo haya mandado a hacer el famoso Eiffel, pero pues existen evidencias, ¿sí? Que nos llevan, ¿sí? Y que sostienen que el Puente de Fierro sí lo mandó a hacer Eiffel. Sí. Ustedes lo saben, no es que yo lo diga, lo dicen los documentos, sí existen documentos, y existen también la tradición oral, y la gente, ¿sí? Otros investigadores que han trabajado al respecto, ¿sí? Pero bueno, ahí se habla también de una leyenda. A lo mejor sí lo saben ustedes, ¿no? Los jóvenes. Ahí se dice, sí, que se acostumbraba a enterrar a los niños, ¿sí? En los muros, igual que de los puentes, ¿sí? Para reforzar y que no se cayesen los puentes. Eso es una cuestión ya colonial, ya novohispana, no es indígena. Y se dice que pues hará unos 30, 40 años, un jovencito andaba por ahí, un niño, ¿sí? Y que desapareció, y se dice que lo colocaron en lo que sostiene el Puente de Fierro, hacia abajo, ¿no? Pues, quién sabe, sí, pero eso ya se convirtió en leyenda, porque se dice que, bueno, que los niños se levantan, que las almas se levantan en estas fechas del 1, el 1 y el 2 de noviembre, todos los años, porque el 1 y el 2 de noviembre coincide con la fiesta, ¿sí? De Mitlantecutli, Mitlantecíhuatl, ¿sí? Del Día de Muertos, en la época prehispánica. Qué interesante que, o sea, cómo se sincretiza también para los calendarios gregorianos, para nosotros en la actualidad festejarlo en esas fechas. Igual que la Virgen de Guadalupe, el 12 también coincide, ¿sí? Con fiestas prehispánicas, y el 24 de diciembre también. O sea, hay un sincretismo, una coincidencia. Entonces es interesante que también se habla de la Llorona. La Llorona del Puente de Fierro. Cuéntanos, tú sabes ese pues es que me parece que la leyenda de la Llorona se ha deformado mucho también al pasar del tiempo, pero se coincide mucho en un tema, ¿no? Que habla sobre una mujer indígena que se relaciona con un español en la época de la conquista. Hablamos entonces ya de mucho tiempo, ya más de 500, 600 años.
Claro. Se relaciona con un español. El español tiene hijos con el español, Sí. y cuando el español se va y la deja, Sí. pues ella en resentimiento pues ahoga a sus hijos, cosa que posteriormente le causa mucho dolor, y se dice que va por las noches, se quita ya la vida, Claro. va por las noches gritando este lamento tan famoso como lo es el "ay mis hijos", ¿no? Y es una leyenda que ha tenido mucha relevancia, si lo vemos desde este punto, porque se ha extendido no solo por ejemplo en el Valle de México, Sí. sino también en distintos puntos de la República Mexicana, y es una leyenda conocida no solo a nivel nacional, sino Claro. también a nivel internacional, Claro. y ha marcado también a lo que es México. Claro. Dentro de los llantos de la Llorona también se dice que mientras más lejos la escuches, más cerca la tienes, ¿cierto? Claro, claro. Y ahí es donde muchas personas también pueden decir, bueno, yo escuché a la Llorona, Sí. y se dice que se aparece en las noches. Y se habla, hay una coincidencia también sobre la esposa de uno de una gente importante que tuvo que ver con la Casa de Morelos, ¿sí? O sea, porque era quien daba los dineros para las reparaciones, ¿sí? Estoy hablando en la época colonial, claro, ¿no? Y que de ahí sale una tradición también de una llorona, ¿sí? Ujú. Que ahoga en su vida, ahoga a sus hijos, o se cae, se tira, se suicida, y también sus hijos caen buscándola ahí en el famoso río que está bajo el puente de Fierro, ¿sí? Hay gente que menciona esta tradición tan interesante, ¿sí? Y que pues es importante rescatar también, ¿sí? Claro. Es tradición oral, debe estar también en algunos documentos que nos puedan permitir rescatar todas estas tradiciones. Pero vean, la Llorona prehispánica no era otra más que aquella diosa, ¿sí? Que era de Jaltocan, Ujú. y que era una sirena, la ponen como una sirena, ¿no? Que por las noches, o sea, qué interesante cómo la gente inventa sus mitos, ¿no? Que escuchaba cuando había mucho viento, cómo las aguas se rizaban, se levantaban olas. Yo creo que eso fue después de probablemente de una fuerte lluvia o tormenta. Se movían y se escuchaba el canto de la sirena, el canto de esta mujer, o esta primera, ¿cómo se llama? Llorona, que lloraba y se lamentaba por sus hijos. No eran los hijos como la tradición española los pone, ¿no? Sino eran sus hijos, ¿sí? Los pueblos indígenas. Los pueblos como Jaltocan, Tunanitla, como México Tenochtitlán, México Tlatelolco, todos los pueblos de la Cuenca de México que iban a ser exterminados gran parte por los conquistadores que llegaban a tomar o sea, el poder en la Cuenca de México. Entonces, eso es qué tradición tan importante, porque según el mismo Moctezuma recibe, ¿sí? Con una estrella le va a indicar, ¿sí? O un cometa, que ya llegan estas gentes para la conquista. Y es cuando se da precisamente el aullido, el canto, el lloro de la sirena indígena. De ahí La ya transformación sí, de las distintas leyendas en México. sí, y yo creo que de ahí viene, porque en Europa, que yo sepa, no existe, que yo sepa, sí, es una coincidencia de una llorona, sino que yo creo que aquí en la Cuenca de México se sincretiza y luego se saca las versiones ya mestizas, ¿sí? Claro. De una llorona. Son los mitos que permitían la reunión de las familias, la reunión del pueblo, ¿sí? Para contar, yo creo que tomando un rico chocolate, ¿no? Sí, porque, claro. o sea, cacao, porque en aquel tiempo existía ya, ¿no? Y un pulquito también, claro, un pulquito, y eso traía, sí, una riqueza para hablar y transformar estos mitos. Sí. Que ya en la época colonial se hispanizaron
y surgen estas deformaciones. Las deformaciones. Pero qué ricos, son bonitos porque se Claro. rescata. De un mito puedes rescatar a la llorona prehispánica de Jaltocan, ¿sí me entiendes, no? Sí. Y también cómo se va transformando poco a poco. ¿Qué otra leyenda, otro Quisiera mito que mencionar sale? una anécdota que me contó un tío acerca de la Llorona. Sí. Es algo graciosa porque cuenta que él iba caminando hacia su trabajo como a las 7 de la mañana. Y estaba pues nublado, como siempre, la ciudad, ¿no? Iba pasando justamente por el Puente de Fierro. Y eso me recuerda que él me contó que justamente iba caminando y que escuchó que alguien iba gritando, pero era un grito de una mujer que gritaba con una desesperación, un dolor profundo, y se escuchaba muy cerca. Entonces él se asustó porque ¿quién no conoce la leyenda de la Llorona? Claro. Entonces pensó, es la Llorona, se escucha cerca, y ninguna persona estaba como para que dijera, pues, ¿qué es, no? Entonces él siguió caminando y la escuchó más cerca aún. Entonces él, del susto, caminó más rápido, y de eso se encuentra una mujer que estaba dando a luz en la calle. Y él, ¿En serio? sí, y él pensando que era la Llorona, y pues no, Realmente era una mujer. Wow. Sí, cosas que pasan en La muerte y la vida Ecatepec. juntas en ese puente. Ajá. Y yo creo que la Llorona nace allá en el cerro, en uno de los cerros de allá de la Villa de Guadalupe, porque ahí hay precisamente un petrograbado que va a salir en nuestro libro sobre la arqueología de la Sierra de Guadalupe, donde se ve una mujer dando a luz y en la mano lleva a su hijo, ¿sí? Y se ve que ella es un culto a lo femenino, ¿sí? Y un culto, y hay un sol. O sea, ella es una Cihuatateteo, es una Chicomecoa, es una llorona, porque ella es una mujer muerta en parto. Y su hijo, sí, también. O sea, se ve que ella y su hijo fueron muertos en parto. Entonces es una primera versión en nuestros pueblos hídricos originarios de la cuenca noroeste de México, ¿sí? Donde ya está así en un documento muy importante, en un petrograbado en roca, ¿sí? Que nos está hablando de un hecho, ¿sí? Y está asociado a otras rocas, ¿no? De un hecho, de un culto a la Tonantzin-Tlali-Cuauhtli. La Tonantzin-Tlali-Cuauhtlipencue, que es nuestra madrecita la tierra. ¿Y qué es la Llorona? Nuestra madrecita la tierra, ¿sí? Entonces, en ese sentido, de ahí parten muchos mitos, pero las leyendas, ¿sí? De nuestros pueblos no nacen en una versión española, nacen en nuestros pueblos prehispánicos, en nuestros pueblos indígenas. Y es mucho más bello esta forma de relatarlo. Claro. Sí. Realmente usted hablaba mucho también sobre la transmisión oral de estas leyendas, de estos mitos, y ya Damián Lozano nos dijo de cómo sus abuelitos le contaban estas leyendas, ¿no? Sí. Y ahí podemos nosotros rescatar la cultura mexicana, que ya también se ha estado perdiendo con la distinta invasión, si lo podemos llamar así, cultural, como lo puede ser incluso Halloween, ¿no? Que en Estados Unidos y en otras naciones pues se celebra, pero en Estados Unidos también se celebra el Día de Muertos, Exacto. por todos los latinos que van para allá, Claro, ya. y ya se volvió una mezcla total de esta celebración, así como en México. Es una aportación de México a Claro, una todo aportación el de mundo. México hacia Estados Unidos. Igual que ellos nos están invadiendo con Halloween, claro. Sí, Sí, que también cuenta su historia, ¿no? claro, claro. Por ejemplo, ¿qué te parece a ti más si rescatamos el pedir la calaverita que pedir Halloween? Claro. ¿Qué tal si ese es una aportación totalmente indígena? Es algo de nuestra herencia cultural, ¿no? Es nuestro patrimonio. Claro. Entonces yo creo que esas cosas hay que irlas rescatando. Y son ustedes los jóvenes los que tienen que aportar en este tipo de programas, ¿no? De que las tradiciones de nuestros pueblos no se pierdan.
Claro, y también hay distintas, ¿cómo decirlo? Distintas manifestaciones del Día de Muertos, Claro. que también se hacen incluso a nivel escuela, para nosotros estudiantes, Sí. como lo puede ser el rescatar también las calaveritas literarias, el mofarnos de la muerte mediante textos. Reírnos. Claro, Ah. claro. A ver, ¿de dónde viene eso de las calaveritas escritas? ¿Saben? ¿No? ¿De dónde vendrá? Sí, yo creo que ya es una costumbre que se tenía en la época colonial, ¿sí? Ujú. El de escribir las calaveritas. Sí. Y, por ejemplo, después con el advenimiento de uno de los grandes, ¿sí? Que es Posadas, ¿sí? Nos dejó sus dibujos Claro. y las calaveritas, que incluso los pueblos de Tulpetlán es muy dado. Ahí tiene alguien que hace las calaveritas. A mí me tocó también mi calaverita escrita, ¿no? Ujú. Cuando yo estaba en Tulpetlán, ahí en el museo, ¿sí? Del padre Enrique Amezcua, que todavía lo tengo, ¿sí? Y que nos llegaba a todos nuestra calaverita escrita. Y nos encantaba, ¿no? Entonces es parte de la tradición de nuestros pueblos. Claro, El escribir relacionar, las calaveritas, ¿no? relacionar la muerte con la vida. Sí. ¿A ti no te han hecho tu calaverita? No, jamás. Yo, por ejemplo, No. yo he escrito calaveritas, pero jamás me han hecho una. ¿No? Sería bueno hacer una. Hasta que te hagan una, ¿no? ¿O qué le parece? Vamos a hacer un concurso. Hoy, ¿por qué no? Claro, no. Escribimos para el siguiente martes, vamos a traer cada quien una calaverita, pero no a nosotros mismos, sino al periódico. O incluso a nuestro director. No. Puede ser. A la ¿no? producción A también. la que está allá. producción, de ahí atrás, claro que sí. Ok. Incluirnos todos como el periódico. Puede Órale, ser, ¿no? sí, ¿Le parece? sí, me parece fantástico. ¿Y qué tal si podemos adornar aquí un poquito? Claro, Le hacemos un pequeño altar de muertos, pero al tipo indígena. perfecto, ¿Les parece? claro. ¿Sí? Con las calaveritas, porque sí se ponían, ponían calaveras de verdad, ¿verdad? Ujú, sí, Y pero vamos nosotros a poner de de dulce. azúcar, ¿no? Sí, claro. O de papel maché, como de amaranto. mejor de amaranto. Y tienes tu razón. ¿Sabes cómo hacían las calaveritas de amaranto? En la época con la sangre. Con sangre y con amaranto. Y con miel. Bueno, era una manera de expresión de los pueblos, ¿no? Sí. Y era sobre todo, no del sacrificio, bueno, sino el sacrificio con las espinas del maguey que hacían y lo formaban, porque era a la vez, ¿sí? El Día de Muertos era como un sacrificio a Mitlantecutli y Mitlantecutli, ¿sí? Yo creo que pues aquí no vamos a traer eso, Claro, no queremos ver sangre aquí, este es un programa familiar. pero eso es una costumbre prehispánica, colonial ya no. Ahí se hacían las calaveritas de amaranto y las calaveritas también de azúcar, es una tradición ya muy antigua, ¿no? Claro. Y hay otros rescates que hacían las monjas de los diferentes conventos, ¿no? Que hacían algunos dulces que tenían que ver con el Día de Muertos. A ver si para la próxima traemos también alguna información al respecto. Claro. Sí. Y bueno, yo los invito a seguir por lo menos en el próximo programa, un mito cada quien, ¿sí? Perfecto. Pero que sea de aquí del pueblo De Ecatepec. ¿sí? ¿Están de acuerdo? Perfecto, que sí. Sí. Bueno, entonces en este sentido, pues continuamos con el programa, ¿sí? Ujú. Seguimos hablando sobre la muerte en la actualidad, ¿cómo ven? Claro. ¿Sí? ¿Qué me pueden ustedes decir sobre la muerte en la actualidad? Pues en general también hay que hablar sobre la forma en la que se muere una persona. Y de ahí también dependerá tanto la celebración que se le da, ¿no? Y también los días. Claro. Por ejemplo, los jóvenes, usted ya mencionaba también a los niños, a los jóvenes y a los adultos, y el día que se les da a cada uno. Y también las distintas representaciones que nosotros le podemos dar a la muerte. Por ejemplo, el papel picado ya es una expresión que tiene un increíble renombre, no solo aquí en el Valle de México, sino a nivel nacional, Claro, y forma parte esencial de lo que podría ser una ofrenda. claro. También las fotos, el poner los nombres de las personas en las calaveritas de azúcar. Creo que el cempasúchil es un elemento muy esencial, ya que representa la iluminación del alma y también encamina a las almas al camino a la casa, a donde
nosotros los vivos los estamos esperando. Las fechas del 28 al 31, al 2 de noviembre. Ajá. Y también la decoración de las tumbas, Eso. que También. forma parte A ver, también de la tradición. háblenme de eso. La ¿Por decoración qué? de las tumbas. ¿Por qué no rescatamos, queridos amigos, porque los panteones hará unos 60, 70 años, las tumbas se llenaban de cempasúchil, ¿sí? Se llevaban los alimentos, estaban las calaveritas, el pan de muerto, el pollo con mole o pato con mole, y había una serie de alimentos tradicionales que se compartían, ¿sí? En ese tiempo, no nada más del altar de muertos, sino también la gente esos días. Sí, a los panteones. Sí. Y miren, todavía yo ahí, si van a Jaltocan, todavía en el panteón de Jaltocan encuentran eso. Sí, claro. Pero aquí se ha perdido. En Coacalco se está precisamente ahí, en Coacalco, en estos pueblos, se está tratando de recuperar eso, están invitando a recuperar eso. ¿Por qué no aquí no? Sí, claro. Yo, por ejemplo, Ustedes. la semana pasada, el sábado pasado, el fin de semana pasado, Sí. fui a visitar a 2 de mis difuntos, a decorar su tumba. De ahí también podemos rescatar el mestizaje cultural que se da en cuanto a la tradición católica, que es el Claro. rezarle a los muertos de alguna manera. Claro. Tras decorarle la tumba, prender veladoras, colocarles agua, juguetes. Por ejemplo, yo tengo un tío Ajá. que falleció siendo bebé, entonces se le Chiquito. dejan juguetes para que juegue en el Día de Muertos. Mira qué interesante. Sí, y también fui a visitar en Puebla a una de mis tías, falleció hace 3 años. Sí. Igual vamos a decorarle su tumba y le ponemos flores Flores, y le rezamos. Pero ¿por qué no recuperar, ¿sí? Aquí en el pueblo, en el panteón de aquí, ¿sí? En todos los panteones de los pueblos de Catepec, de los 9 pueblos ahorita que están reconocidos, ¿sí? Estas tradiciones, ¿sí? De llenar de cempasúchil, de llevar los alimentos, o sea, eso es lo que yo quisiera, que de alguna manera se vuelva a replicar del pasado, Claro. de un pasado y que no se pierda en el pasado, sino que se recupere, porque yo creo que es una tradición muy bonita, Sí. y que ojalá en la Magdalena Mizachutlán, creo que eso es lo que van a hacer, y también en el otro pueblo y en la cabecera de San Francisco, ¿no? Yo creo que tenemos que ver la manera de ir poquito a poco recuperando esa tradición. ¿Cuál es la aportación actual, moderna, si se puede decir? Bueno, es el pan de muerto, ahorita ya lo hacen en diferentes maneras, es las fotografías de nuestros difuntos, ¿sí? Las veladoras, ¿sí? En la época colonial se empezó a utilizar, pero muchas veces se quemaba todo el... Sí, mejor no ponerla así como todo. Sí, ajá. Incluso las iglesias, los retablos se quemaban por las veladoras que ponían ahí. Pero actualmente sí, se pone el tabaco, el tequilita, Sí, el o sea, alcohol. hay diferentes aportaciones modernas al altar de muertos. Entonces va variando, va cambiando, ¿no? Sí, y Los más que tamales. nada la simbología de estos Elementos. de que se le ponen a una ofrenda. Y más si son modernos. Por ejemplo, el pan de muerto, su simbología es la forma circular representa el corazón del difunto y los 4 huesitos representan las lágrimas del difunto que antes de que muriera, y también representan los 4 puntos cardinales del calendario azteca. Perfecto, perfecto. Igual que quería dar un punto de vista de la decoración de las tumbas con cempasúchil, es de que también representan al Mictlán, al más allá. Mictlán, al más allá. Claro que sí, definitivamente eso representa, ¿sí? Y, o sea, es una forma iconológica de leer, ¿sí? La simbología de cada una de las partes que conforman el altar de muertos, ¿sí? Y de diferentes épocas, y también las tumbas, ¿sí? En donde están nuestros difuntos, ahí, de ahí partirán para las casas de
de las personas. Ahí hay tamalitos, Claro. ahí hay si no hay tequila hay aguardiente o cerveza, ¿sí? Ujú. Ahí hay diferentes platillos y frutas, sobre todo frutas, un montón, una gran variedad de frutas. Entonces yo pienso que es bien importante rescatar, ¿sí? La tradición de muertos de nuestros pueblos, de la cabecera de Ecatepec con sus 9 pueblos, ¿sí? Claro. Con esto yo creo que concluimos el programa. Gracias, nos retiramos. Hasta luego, hasta la siguiente semana. Hasta Tenemos la que leer siguiente. las calaveritas. Ese es un compromiso que tenemos con Claro que ustedes. sí. Gracias. Hasta luego.